Muy bien, alumnos. Vamos a continuar con la segunda parte de rampas, pero en este caso el cálculo, para hacer el diseño. Como dice acá el título, la trigonometría y los cuerpos geométricos en el diseño y cálculo estructural. Bien, la trigonometría es una rama de las ciencias matemáticas que tiene por objeto la determinación de los valores desconocidos de un triángulo cuando el número de elementos conocidos es suficiente. Permite suplir las insuficiencias de la geometría por el establecimiento de las relaciones entre los diferentes lados de un triángulo y la predeterminación del valor de los ángulos por medio de tales relaciones. Trigonometría viene de la antigua cultura griega y significa la medición de los triángulos. En un triángulo existe la hipotenusa, que es el lado más grande de los tres lados del triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien esto. Y es el que está opuesto al ángulo recto. Cateto adyacente es el lado que está adyacente al ángulo recto. Y cateto opuesto es el lado que no forma parte del triángulo y se toma como referencia ya que está al frente del mismo. Como estábamos hablando recién, teníamos un ángulo, teníamos que era el opuesto, digamos, acá estaba en los 90 grados, este es un triángulo rectángulo porque su ángulo, hay un ángulo que es a 90 grados, y en el cual tomamos en este color, observen también el color, que sería el cateto adyacente, porque está pegado, digamos, al ángulo. La hipotenusa, como decía, que estaba generalmente en contra del ángulo de 90 grados, y a su vez del ángulo que tenemos que calcular, tenemos que un cateto opuesto. Observen los colores porque los va a ayudar en lo que continúa. Por lo tanto, las relaciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante son relaciones particulares entre los diferentes lados de un triángulo. Las unidades empleadas para el valor de los ángulos son los grados sexagesimal y centesimal y el radián. El grado ordinario o sexagesimal es la tercera 360ª partes de una circunferencia. El grado se subdivide en 60 minutos, que a su vez se subdividen en 60 segundos. O sea, yo tengo, recuerdan, lo ven en un círculo el transportador, que está dividido en grados, y va de 10, 20, 30, y así sigue hasta los 360. Bien, se dividen en 360 grados, que a su vez ese grado se divide en minutos y segundos. El ángulo recto vale 90 grados. La notación de los ángulos en grados ordinarios toma esta forma, como por ejemplo 63 grados, 41 minutos, 23 segundos. En cambio, el radián corresponde a un arco, una parte de un círculo, cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Pero que en este caso no lo vamos a tomar mucho porque vamos a seguir con las otras razones trigonométricas. Vamos a recordar cómo medir el seno, el coseno y la tangente. Y para ello existe el método muy comúnmente llamado SOHCAHTOA, donde nosotros al recordar todo esto vamos a saber cómo ser, voy a dividir, SOH, como estaba acá en SOHCAHTOA, ¿qué sería? Sería seno del ángulo, esto es igual al seno del ángulo, significa que estoy calculando el seno. ¿Y qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y observen, ese sería que estoy calculando el seno. ¿Y cómo lo calculo? Mediante el opuesto dividido la hipotenusa. Y lo expreso en esta ecuación. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Recuerdan acá? Cuando yo quiero calcular el seno de este ángulo, acá tengo este cateto opuesto sobre esta hipotenusa. Que, ojo con esto, si yo quiero calcular este ángulo, el cateto opuesto, en este caso, sería este. ¿Sí? Y este pasaría a ser cateto adyacente.
La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa ya que está en contrario a los 90 grados. Así que tengan en cuenta esto por las dudas, ¿sí? Para que no se confundan, porque hoy estamos utilizando este ejemplo, pero alguna vez podemos utilizar este ángulo también para calcular y en ello ya cambio los catetos. Vuelvo a repetir, ya el opuesto, como lo miro acá, ya va a pasar a ser el amarillo y este que está pegado al ángulo pasa a ser el cateto adyacente, que sería el verde. Bien, para que lo tengan en cuenta, pero por ahora estamos hablando sobre el ángulo alfa, este que ven acá. Bien, ahora quiero calcular el coseno. El coseno sigo con SOHCAHTOA. ¿Qué dice? Cálculo del coseno sería, es igual a la adyacente, la A, sobre la hipotenusa. Y acá la ecuación sería esta, coseno del ángulo, cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y me faltaría el cálculo de la tangente. Ahí sería TOA. Y TOA quiere decir que estoy calculando la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, como los dice acá y como se expresa en la ecuación, en la cual también les dejé los colores. Recuerden que estamos calculando de este ángulo alfa. Si cambiamos, ya los catetos serían distintos, ¿sí? Bien, después tenemos lo que sería la cosecante, la secante y la tangente, que son tres funciones inversas, digamos, la inversa de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, con la inversa, nosotros tenemos, digamos, lo contrario, digamos, ¿no? Que yo quiero sacar el cosecante, el cosecante, el secante, que sería la inversa del coseno, y la cotangente, que es la inversa de la tangente. Y acá se representan cómo se calculan. Como ser la cosecante o arcoseno es el inverso al seno y sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, opuesto, cateto opuesto. La secante es el inverso del coseno y se calcula, la secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente es el inverso de la tangente y se calcula cotangente del ángulo es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, pero ¿qué más vamos a repasar? Vamos a repasar también lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice, no? Para cálculo de la longitud de la cubierta, ¿no? Porque yo con Pitágoras también puedo calcular el largo. A ver, vamos a la imagen. Vamos a ponerla y vamos a observar esto. Nosotros, si yo tomo como la vereda más lo que es la pendiente de la rampa, formo un ángulo. Con las razones trigonométricas anteriormente vistas, sacamos lo que es el ángulo. Pero también quiero sacar lo que es la hipotenusa en este caso, ¿sí? Acá formaríamos el triángulo de la parte de hipotenusa, tomando que acá cae en línea recta y hacemos un ángulo de 90 grados. Entonces, la pendiente puedo calcular esta longitud. ¿Cómo la puedo calcular esa longitud? Mediante Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. O sea, cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. La inversa del cuadrado sería la raíz cuadrada. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Por eso vamos a poner en práctica estas ecuaciones y debemos saber los pendientes. Lo siguiente. ¿Y qué dice? Pendientes es la inclinación de la rampa que puede ser expresada en porcentaje o grados. Cuando se precisa en grados, se refiere al ángulo que se forma entre el plano y las aguas y el plano horizontal. Es lo que yo le expliqué recién en el dibujo. Cuando es especificada en porcentajes, en cambio, establece un número de unidades que debe subir en vertical por cada 100 unidades de horizontal. Cada 100, ahora lo vamos a ver bien, pero acá tengamos como ser una referencia para que ustedes sepan. Por supuesto que 0 grados significa 0% de inclinación. Ahora, cuando yo tengo 5 grados,
El 10% sería un poquito más de 5 grados. Cuando yo calculo el 10% es un poquito más de, eh, de 15% y 10 grados, perdón, cuando yo digo 10 grados es un poquito más de 20%, un poquito menos de 20%, y así sucesivamente vamos viendo. Donde sí coincide, cuando llegamos a un ángulo a 45 grados, es el 100% del total de la pendiente. Pero ahora vamos a seguir mirándolos. Y vamos a empezar con el cálculo de porcentaje. Recuerdan que en la tabla del video pasado yo les hablaba sobre porcentajes de pendiente. Bien, vamos a calcular en este caso por medidas, que sería de esta manera. El porcentaje se eleva verticalmente en la medida que avanzamos un metro en el plano horizontal. A medida que yo voy avanzando, voy viendo cómo va subiendo todo. Ahora vamos a ir viéndolo mejor. Tomemos de ejemplo una rampa con un porcentaje del 10%. Desde el inicio de la rampa al punto más alto de la misma, tenemos en forma horizontal una medida de 3 metros lineales. Como ejemplo, ¿no? Si decimos que esta rampa tiene una pendiente del 10%, quiere decir que sube la pendiente de la rampa en forma vertical, cada 1 metro horizontal sube 10 centímetros. Al tener una luz de 3 metros lineales, lo que sube es igual a 0,10, sería los 10 centímetros, 0,10 por 3 metros, que me da total, el 3 metros en el llano así, me da un total de 0,30 metros, que ahora lo vamos a ver para que ustedes no se confundan y lo entiendan mejor, que hay unos gráficos. Pero también tenemos, o sea que dice que por lo tanto, para una pendiente de 10%, teniendo una luz, digamos, en su forma horizontal, de 3 metros lineales, el punto de apoyo más alto de la rampa es de 0,30 metros lineales de elevación, o 30 centímetros. Ahora vamos a utilizar también para un cálculo, también una razón trigonométrica, que me dice que la pendiente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente por 100. Por lo que para el ejemplo sería así. El cateto opuesto, lo que se va a elevar, estamos hablando que son 0,30 metros, que lo sacamos recién de acá. Lo divido por el cateto adyacente, que sería la parte de los 3 metros lineales, me va a dar, multiplicado por 100, porque por eso estamos sacando los porcentajes, me da un valor de porcentaje de 10%. Exactamente lo mismo que estábamos haciendo acá. Bien, a ver, ¿cómo es esto? No entendemos bien. Bueno, vamos a verlo. En rojo representa la pendiente correspondiente a un 10%. Yo acá tengo, desde el punto A, acá en forma horizontal, tengo 1 metro, como lo ven acá. Ejemplo, 1 metro. Si yo voy a subir un 10%, significa que subo 10 centímetros, por lógica, porque si imaginan que si yo hago 100 centímetros, cada uno de esos centímetros me representaría al 1%, porque lo divido al 10 por 100 me da el 1% sería. Como yo quiero subir el 10%, debo subir 10 centímetros, como lo ven acá. En 1 metro, en su forma, digamos el cateto opuesto, digamos, sería 10 centímetros. Entonces, la pendiente que está en rojo, acá me dice que esta inclinación tiene 10% de inclinación. Y estos 10 centímetros se los puse así en forma vertical como para que ustedes, en línea de trazo, para que ustedes distingan. Y acá formamos un triángulo, digamos, entre la base de lo que sería la pendiente, la rampa, más la pendiente de rampa, más el cateto opuesto, que sería la altura esta, estamos formando un ángulo triángulo. Un triángulo rectángulo, perdón. Vamos al ejemplo de recién. Decíamos que esto tiene 3 metros de largo en su forma horizontal. Y cuando sacamos los cálculos decíamos que para que tengan esos 3 metros de largo, yo tengo que sumar 10% más 10% más 10%. ¿Por qué? Porque esa medida que yo voy avanzando 1 metro, como lo vemos acá,
voy avanzando, digamos, el porcentaje, digamos, la altura, el cateto opuesto. Entonces yo cada 1 metro dije que subo 10 centímetros. En 2 metros subo, perdón, sí, 10 centímetros. En 2 metros subo 20 centímetros. Y entonces cuando llego al tercer metro sube 30 centímetros. Hasta haciendo este gráfico nos damos cuenta, sin hacer las cuentas, que ya podemos sacar que la altura máxima para una pendiente de 10 centímetros, en este caso, es de 0,3 o 30 centímetros de alto. Su punto máximo en el B, como vemos acá. Por lo tanto, la rampa se determina entre el punto A y el punto B de la inclinación. Este es un ejemplo, se aplica en todos los demás ejemplos de cualquier porcentaje, sea el 8%, 6%, 14%, podemos calcularlos también así. Pero bueno, vamos a hacer, dice que en el caso que tenemos medidas que no sean medidas enteras, como el caso de los 3 metros, es una medida entera, y son en fracción, como por ejemplo una luz de 3,25 metros. En vez de yo tener una distancia acá para hacer la rampa de 3 metros, digo tengo 3,25. Bien, entonces para ello voy a usar una regla de 3 simple. Y sigo con el mismo ejemplo que quiero calcular. ¿No? Quiero calcular el cateto opuesto del lado B. ¿Se acuerdan? Este cateto opuesto quiero calcular. Del mismo ejemplo con una pendiente de 10 centímetros y una luz de 3,25. Ya acá me va a variar. Que sería el cateto adyacente, ya sería 3,25. Bien, ahí la altura me va a variar. La pendiente va a ser la misma. Mantenemos la misma pendiente. Pero como es un poco más largo, manteniendo la misma pendiente, el alto, el cateto opuesto, va a ser distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si yo digo que en 1 metro, no, cada 1 metro, subo 10 centímetros, en 1 metro lineal del cateto adyacente subo 10 centímetros, en 3,25 de cuánto subo el cateto opuesto. Entonces, ¿qué sería? 3,25 por 0,10 por 1 metro. En este caso, fíjense que observen mantener las unidades iguales. En este caso son metros. Pero si ustedes quieren trabajar en centímetros, todas las unidades las deben pasar a centímetros. Bien, es un punto importante. No puedo trabajar algunas unidades en metros y las otras, como ser estos 10 centímetros, pongo acá centímetros y 10. No, tengo que pasarlo a metros o el resto lo paso a centímetros. Bien, entonces acá está la ecuación. Le pongo los valores, 3,25 por 0,10 me da 0,325 dividido 1. Entonces el valor X, digamos el cateto opuesto ahora, va a ser de 32,5 metros. Entonces la figura nos va a quedar así. Recuerdan que teníamos en esta raya que ven acá, representa los 3 metros. Nosotros y decíamos que a los 3 metros teníamos 30 centímetros de altura. Pero como yo mantengo la pendiente y hago el cálculo, a los 3 metros 25 me va a dar una altura de 32,5. Acá por unas cuestiones del diseño de la configuración del programa que utilicé, no me puso los 32 centímetros y medio, los 5 milímetros. Pero bueno, es para que ustedes más o menos tengan idea cómo va subiendo esto. A mayor largo va subiendo más, a menor largo va bajando menos, va bajando el cateto opuesto, pero mantiene la misma pendiente. Bien. Ahora vamos a calcular el largo de la rampa, como dijimos anteriormente. ¿Qué largo va a tener? Bueno, luego que tenemos el porcentaje, la altura máxima, nos disponemos a calcular el largo de la rampa. Pero en el primer caso vamos a calcularlo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar Pitágoras, como dije anteriormente. En el primer caso es este caso, ¿sí? A los 3 metros, con la pendiente a 10 centímetros, me está dando el cateto opuesto de 0,3. Entonces tengo cateto acá de 0,3, el otro cateto de 3 metros. ¿Y yo qué tengo que calcular? La hipotenusa, lo que está en rojo. Por lo tanto, aplico Pitágoras. ¿Y qué me decía Pitágoras? Que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Estos 3 puntos significan, por lo tanto, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, que es la inversa del cuadrado, de la hipotenusa al cuadrado, que sería cateto adyacente, digamos, ¿cuánto era? 3 metros elevado al cuadrado, más cateto opuesto, ¿qué sería? Porque son la sumatoria de los catetos, ¿qué serían? 0,30 metros al cuadrado. Bueno, acá ven las cuentas y me va a dar una altura, una longitud, la hipotenusa,
de 3,01 metros. La H representa a una hipotenusa de un triángulo, que a su vez es la cubierta con pendiente del 10% de la rampa y su longitud es de C 3,01 metros, como lo observarán acá. Entonces yo tengo los 3 metros de largo en su forma horizontal. A una pendiente del 10% debo tener 0,30, ¿no? Tengo 0,30 y me va a dar el largo de esta rampa de 3,01. ¿Vieron? No es lo mismo la medida en su forma de planta que en su forma angular. Va variando por lógica. Ahora después los invito a ustedes que hagan lo mismo con el ejemplo de la rampa que tiene en su forma horizontal la luz de 3 metros, 25. Van a observar que la hipotenusa es mucho más grande, no solo su cateto opuesto, sino que la hipotenusa también varía. Bien, vamos por último. Es el cálculo del ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Por razones trigonométricas. Teniendo el mismo ejemplo, podemos calcular la pendiente por grados y para ello vamos a utilizar SOHCAHTOA también. Este es el ángulo que debemos calcular y estoy utilizando el mismo ejemplo de 3 metros de largo. Tengo la hipotenusa de 3,01 y tengo la altura. Pero en vez de yo querer poner, digamos, qué ángulo, qué porcentaje tiene, le quiero poner los ángulos. Bien, para ello, ahí estamos. Para ello tenemos los datos. La relación cateto opuesto. Acá hay un error, bueno, es 0,30. Y la hipotenusa, perdón, que está acá, es 3,01. Ojo que estos valores están mal. Pero acá está la relación trigonométrica. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto eran los 0,30 que tenemos acá. Y la hipotenusa es 3,01, que está acá. Bueno, como debemos calcular el ángulo, debemos despejar dicho ángulo, ¿no? Y pasa a ser el ángulo de la función inversa, quedando así. Como el ángulo es igual inversa, la inversa del seno, porque yo quiero calcular el ángulo, no el seno, sino que la inversa del seno, que es seno a la menos 1 en la calculadora, después vamos a explicar, es igual a 0,30 dividido 3,01 y me da igual a 5,7200. Cuando yo le aplico la función de ángulos, de grados, minutos y segundos en la calculadora, que después les voy a explicar, dice que el ángulo es igual a 21,80, perdón, y esto es igual a 5 grados 43 minutos 12 segundos, igual aproximado a 6 grados, ¿sí? Esta es lo que me da ahora el ángulo. Significa que el ángulo que tiene, en vez de ser ya en la pendiente a 10%, lo estoy poniendo en grados. En realidad acá lo redondeé, son 5,43, ¿sí? Lo redondeé a 6 grados. Puede variar, en vez de 10 va a ser 10,5%. Pero para que ustedes tengan una idea. Entonces, estamos muy cerca de lo que decía la tabla. ¿Recuerdan? La primera tabla. Vamos a tratar de lograr llegar. Acá. Acá está. ¿Recuerdan que yo les decía que para un porcentaje del 10% de pendiente, el ángulo era un poco más de 5 grados? ¿Sí? Cumple. Como acá se ve en este gráfico. Si hacemos los cálculos de todo, van a ver realmente cuántos grados son o cuántos porcentajes son cada ángulo en grados. Bueno, con esto esperemos que ya tienen como para diseñar, calcular las longitudes, los lados y todo lo demás que necesitamos para hacer las rampas. Y recuerden que en el primer video hablábamos sobre los descansos. Los descansos en esa parte es la parte normativa. Pero no quita que si yo quiero dejar otros descansos por unas cuestiones arquitectónicas, deje más descansos que los que me pide la norma. Ejemplo, en el primer video que teníamos un largo de rampa de 6 metros, donde la norma no me dice que no debe tener más de 6 metros para poner el descanso,
podría poner dos descansos intermedios y listo. O sea, eso por cuestiones arquitectónicas va variando también. Pero se debe respetar la normativa de que no deben tener más de 6 metros de rampa para tener un descanso. Bueno, con esto terminamos el video, esta última parte de sobre rampas. Nos estamos viendo en los próximos videos.